Pues buenas tardes, gracias y bienvenidos desde aquí, desde el Aula de Medio Ambiente Fundación Caja de Burgos, esta vez en el Aula de Palencia. Os damos la bienvenida desde esta versión virtual de las aulas. Fundación Caja de Burgos ofrece actividades de sus diversas áreas, que son 6 líneas de actuación. Entre ellas son asistencia y solidaridad, cultura y patrimonio, educación e investigación, apoyo al emprendimiento, salud y bienestar, y en esta que nos compete, que es medio ambiente. Desde estas hemos diseñado una serie de charlas online dirigidas a público general con las que pretendemos facilitar y llegar a otro tipo de actividades a otras personas de otros lugares diversos que no están en nuestras ciudades, tanto en Burgos, Palencia y Valladolid, y puedan visitar estas charlas a través de nuestra página web o diferentes plataformas. Os informamos de que esta charla va a ser grabada para que las personas que no han podido asistir en este horario hoy y no se han podido conectar puedan verlo en horario más tarde a través de nuestra web. Esta es la tercera charla que las aulas imparten, después de una charla primera que fue Economía Circular, la segunda fue Volver a la Niñez y esta tercera que es un consumo responsable desde el carnaval, algo más que hacer un disfraz. Bueno, pues voy a dar paso con esto al director de las aulas de medio ambiente porque él va a hacer una pequeña introducción. Pinto, te doy paso. Bien, muchas gracias, Charo, y gracias a todas y a todos los que estáis aquí en conexión y a todas aquellas personas que de manera, digamos, en formato podcast, como se dice ahora, van a poder y van a estar conectados con toda seguridad en estos momentos, en esta charla sobre el carnaval, que es ya mismo vamos a entrar en esa fecha de Don Carnal y bueno, pues previos a la Cuaresma y estas historias, y que tiene bastante que ver con lo festivo, pero tiene también bastante que ver con la naturaleza en su componenda fundamentalmente cultural. Y sin mucho mayor preámbulo y para no quitar tiempo a mis compañeras que os van a explicar la importancia que tiene todo esto de la sostenibilidad en los tiempos de carnaval también, como no podía ser de otra manera, pues está claro que hay que tener en cuenta que el carnaval, disfraces, es aparentar también un poco y esto también es naturaleza y es algo que sucede en el mundo natural de muchas maneras. No obstante, el carnaval hay que tener en cuenta que para los humanos es un rito de origen pagano. Y que viene marcado precisamente por el equinoccio de marzo y por eso es ahora. Se vincula luego a otras fechas posteriores. Realmente, pues estamos ya en la transición hacia la primavera, estamos hacia el final del invierno y vendrá el renacer de la naturaleza. Bueno, entonces, en tiempos antiguos se hablaba del comienzo de la siembra y ya de algunas cosechas, pero eso ha cambiado en gran medida porque la siembra ahora de gran parte de la sementera de cereal se hace antes de invierno. Cereales de primavera ahora ya se utilizan muchos menos. La agricultura también ha cambiado y todo este tipo de ritos, ¿no?, asociados a los momentos astronómicos que nos van marcando el cambio de las estaciones, y ya entraba el carnaval, pues en la faceta, digamos, agrícola, cultural y demás ha quedado un poco diluida y ya ha quedado más esa parte festiva. Lo mismo nos pasa con la Navidad, con las Saturnales, lo mismo nos pasa con otras cuantas cuestiones. Además, el cristianismo, cada vez que llegaba a un sitio, a ver, ¿estos qué hacen? Pues celebran que las yemas del avellano han brotado. Vale, pues eso lo van a transformar en algo que a ellos les venga útil y al final, pues bueno, pues hay un montón de festividades y también, pues en el Santoral también podemos recoger cantidad de cosas que suelen tener que ver con temas de purificación, donde aparece el bien, donde aparece el mal, aunque estos son dos conceptos universales, pues aquí se tienen también muy claros. Y bueno, es una forma de educar, digamos, en materia religiosa a la gente, aprovechando estos momentos festivos que ya venían de antes y de esa manera pues introduces la nueva religión.
Pero donde el carnaval, a pesar de que en nuestro país, pues bueno, tuvo unos parones forzados pues por determinadas tendencias en cuanto a la gestión del país, pues bueno, la realidad es que sobre todo en las zonas rurales se ha mantenido siempre, siempre ha habido carnaval. O sea, yo recuerdo ahora de pequeño, viviendo en una ciudad, el carnaval en Burgos, que nunca se caracterizó por su carnaval, por varias razones. Una, por su dimensión de ser una ciudad pues, bastante conservadora, como todo el mundo sabe, y que se venía además, ya con mi edad, pues de un periodo anterior, en el franquismo, pues que el carnaval estuvo pues muy limitado y prohibido, y entonces en las ciudades estaba mucho más controlado, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención una vez de pequeño en un viaje que hicimos por mitad del sistema ibérico, por la Sierra de la Demanda. Recuerdo de ir con mis tíos que eran montañeros y eran estas fechas y de encontrarme cómo los niños y las niñas salían a la carretera a parar los coches a pedir directamente algo, un dinerillo, algo para la merienda, disfrazados con lo que tenían por casa. Es decir, el carnaval en el medio rural ahí se mantenía. A mí, y dije, "Además, pues si yo, claro, yo soy de ciudad y no había visto un carnaval nunca. Luego ya, pues ahora ya hay carnavales ya en todos los lados, ¿no? Pero es algo que ahí se ha mantenido y además en toda Europa. O sea, no es solamente España, es toda Europa donde los carnavales se mantienen y luego en otros países, fundamentalmente en Sudamérica, pues es una transferencia nuestra que ha pasado allí. De hecho, pues bueno, el carnaval, uno de los más famosos del mundo es el de Río, o sea, que tiene un origen, digamos, también de traslocación de sitio. Pero bueno, estos son unas pinceladas sobre los carnavales y aquí pues unas ilustraciones de cómo pues, el ser humano además con la naturaleza se tal. Estos son los hombres musgo de Béjar en Salamanca, o podemos encontrar en este caso casi en Finlandia, fijaros, en la otra punta de Europa, pues alguien que va vestido de reno, ¿no? O, por ejemplo, aquí, fijaros con las astas de las vacas y cómo se hacen disfraces, esto es Navarra. O en el caso de Cantabria ya hay personajes como el oso este que tenemos aquí y otros que incluso con estos cucuruchos pueden recordar a gnomos o a seres élficos incluso. Pero bueno, estos son curiosidades humanas, porque la realidad es que en la naturaleza los disfraces, y ya es a lo que vamos, y voy a dar una pincelada muy rápida, pues se dan. ¿Y por qué nos vamos a disfrazar en la naturaleza? Pues por una sencilla razón. Y es que todo lo que tenga que ver con disfraces en la naturaleza tiene que ver con depredadores y presas. O bien estoy escondido, no me ven y puedo acechar y puedo atrapar a algo o a alguien que me va a comer, o, jolín, me van a comer, más vale que no me vean y tengo que despistar. Entonces, ya con esa relación depredador-presa, sobre eso se va a fundamentar todo lo que tenga que ver con el disfraz, con el esconderse. Entonces ya entraríamos en algo que va más allá y es más profundo que meramente un recordatorio de que vamos a pasar a la primavera, ¿no? Y además aquí tenemos que tener muy claro que hay mimetismo, es decir, soy mimético y mimético no es lo mismo que camuflarse. Ser mimético no significa que me pego a la pared como en las películas de dibujos animados y me vuelvo blanco si la pared es blanca o tal. O sea, no soy un camaleón. Eso son técnicas más de otro tipo. Tienen que ver. Y ahora veremos que aquí tenéis un conjunto de ranas, pues unas muy llamativas como esta de aquí y otras no tan llamativas que se esconden. Es decir, son dos estrategias diferentes, ¿no? Unas se camuflan y otras son miméticas. Y el concepto de mimetismo, desde el punto de vista de la biología y de la conducta de los animales, pues está muy estudiado y desarrollado y es un poco dos pinceladas las que vamos a dar. Mirad, este señor tan majo, que está fotografiado en el siglo XIX en el Amazonas, ahí con sus barbas y el bastón, este señor se llama Fritz Müller y ya veis, es del siglo XIX y él, esto del mimetismo, lo empezó definiendo de una manera concreta. Y es el autor, es el padre de lo que se conoce como el mimetismo mulleriano. Y esto se da pues, cuando tienes dos o más especies que saben mal, que pueden ser venenosas y que para que los depredadores no son muy útiles, pues porque el ejemplo clásico suele ser o porque son muy peligrosas o porque directamente saben mal. Los depredadores aprenden por aquello que se llama el ensayo y error, cosa que también hacemos nosotros. Entonces, si yo veo una cosa de colores que sabe mal,
cuando vuelva a ver otra cosa de colores que voy a asociarlo a que sabe mal y no lo voy a coger. Y de esa manera esas potenciales presas se salvan, ¿no? Entonces, realmente es una advertencia del tipo, pues eso, no me comas, que encima de que te voy a dar poco de comer, pues resultan muy desagradables para el paladar y para tu salud en un momento dado porque soy tóxico. Eso es un mensaje claro en el mimetismo meridiano. O también puede ser un mensaje muy claro de soy peligroso. A ver, esto es un lenguaje universal, esto que estoy marcando con el ratón que creo que estáis viendo. O sea, vemos cualquier cosa que sea amarilla y negra y que tenga rayas y automáticamente decimos, ostras, cuidado, eso hace daño. Y eso lo sabemos todo el mundo. Las avispas, todas las avispas, esta es de una especie A, de una especie B, otra especie distinta. Aquí tenéis diferentes abdómenes de diferentes grupos de avispas. Todas siguen el mismo código, el rojo y el negro puesto en bandas, de una manera u otra más o menos. Bueno, pues eso son especies diferentes, pero todas adoptan el mismo patrón que para los depredadores significa peligro. Es decir, ostras, con esto no me voy a meter porque me puede dar problemas. Este otro es británico, se llama Bates, igual que Bates, también es de la misma fecha que Müller, es más victoriano, además se le ve claramente en esta fotografía, y él pone otro nombre, es el mimetismo batesiano, que es como se llama, y ya es diferente. Las especies son similares en apariencia, pero de ellas solamente hay una que es la peligrosa. Es decir, esto digamos que son, dicho de una manera muy clara, la especie que se disfraza de la peligrosa está diciendo, que ahí lo pone, no me comas, que yo soy una especie que te va a traer problemas. Y en este caso, pues dicho a lo bestia, aquí lo que tenemos, si os fijáis muy bien, estos grandes ojos que estoy marcando con el ratón son de una mosca. Tiene solamente 2 alas, no tiene 4, como tendría una avispa. Pero si os fijáis, esto pasa por avispa en un primer vistazo. Esto es un ejemplo clásico de mimetismo batesiano. Es decir, soy inofensivo, soy pacifista y lo que tú quieras, pero mira, me pongo un disfraz del matón del barrio y de esa manera cuando salgo a la calle nadie se mete conmigo, ¿no? Pero pues eso son estrategias de esconderse. Hay más cosas en la naturaleza. El camuflaje es otra historia. Por ejemplo, esto que veis aquí, esto es una víbora de Gabón. Una víbora de Gabón, de las más venenosas que te puedas encontrar en el suelo de una selva tropical, pero fijaros qué diseño tiene, ¿no? Aquí tiene la cabeza y aquí todas estas historias están imitando el claroscuro del suelo de un bosque. Esto es camuflaje real, ¿no? Otro camuflaje real son estas 2 ranas sobre estas hierbas. Tienen el mismo color exactamente que la vegetación. O sea, pasan muy bien desapercibidas, ¿no? Además, estas son del grupo de esas ranas arborícolas que pegan saltos y trepan, ¿no? Ahí se pueden ver estos dedos ventosa que si vemos a Mortadelo disfrazado de rana le pone siempre esas bolitas, ¿no? Como la ranita de San Antón, son discos adhesivos para trepar. O nos vamos a encontrar, en este caso, esto es un gecko endémico de Madagascar, es el gecko satanás, que parece una hoja seca sobre un tronco. Aquí, de hecho, la han puesto en un sitio para hacer la fotografía o se ha puesto de manera que la han pillado y se ve perfectamente el ojo aquí. Pero esto en un conjunto de hojas en el suelo de un bosque y tal, no hay quien lo encuentre. Podríamos poner un montón de ejemplos también con insectos, los insectos espina, los insectos palo, en fin, hay muchas de estas cosas. Ahora, lo que es realmente cierto es que, por un lado, no todo es igual siempre. Las apariencias, como decía Esopo, a menudo, más que a menudo yo diría las apariencias, casi siempre engañan. Cuando lo que te estás jugando es la vida o cuando lo que te estás jugando es el sustento en la naturaleza, tienes que aparentar mucho para que no te coman y tienes que esconderte mucho para poder comer. Y realmente en ese juego, que es un juego de vida y muerte, esto de los disfraces entra y encaja de una manera clara y además, bueno, se podría extender y podríamos hablar de cómo eso es un motor incluso de la evolución en determinadas especies, cómo han ido cambiando las estrategias, etcétera, y eso es un tema apasionante. Pero ahora mis compañeras Charo, Sara, Vane, os van a contar algo muy interesante que tiene que ver con cómo en carnaval y dada la situación ambiental por la que pasamos, pues
con no grandes cosas podemos pasar un momento divertido y podemos conmemorar esa llegada del buen tiempo que se supone vendrá y donde vamos a reactivar la vida en la naturaleza a partir de la primavera. Lo podemos hacer de una manera sostenible, lo podemos hacer con materiales de desecho, lo podemos hacer con muchas cosas que ellas, tanto Vane como Sara como Charo, os van a contar a continuación. Muchas gracias por la atención y sobre todo ahora no perdamos de vista, mejor dicho, de oído, todo lo que nos van a contar a continuación. Gracias. Vale, pues volvemos a retomar nuestra charla sobre el consumo responsable. Lo hemos dividido en otras 3 partes. La siguiente parte, después de esta introducción de cómo lo hacían los animales, en la que vamos a hablar un poquito de consumo responsable. Después una segunda parte que va a hablar Sara sobre el carnaval bajo de presupuesto. Y luego queríamos hacer un recorrido porque nosotros también hemos sufrido un cambio en los materiales que usábamos desde el principio del diseño de los carnavales en las 3 aulas a este 2021, como lo hemos planteado. Hemos ido sufriendo también un cambio de materiales y un cambio de mentalidad. Entonces, pues comenzamos. Voy a compartir pantalla. Lo primero que queríamos hacer era haceros reflexionar con una frase. El consumismo te consume. A día de hoy, pues estamos bombardeados no solo en los escaparates, como cuando éramos pequeños, y en el catálogo de la tienda de juguetes, sino en todas las webs, páginas, comentarios, un montón de ideas de nuevos disfraces de telas diversos, explosivos, fantásticos, maravillosos, que nos bombardean por todos los sitios y que tenemos unos destinatarios muy vulnerables, que es nuestro público infantil. No hablamos de evitar consumir, sino de hacerlo de un modo sensato y responsable y, en este caso, sostenible también. Lo primero que queríamos hacer es haceros una primera pregunta con la que queremos empezar esta tarde, que es el consumo responsable. El consumidor, que es un agente activo que busca que las actividades de la empresa que le provee diversos productos o servicios tenga un comportamiento ético en el plano social y sino también en el medioambiental. Porque no solo se consume atendiendo a las características de un producto o a los dictados o a las estrategias de marketing, como hemos visto en muchas ocasiones, sino también que se trata de ser consciente y responsable en cuanto al impacto que tiene ese producto o el servicio que genera en el medio ambiente o en la sociedad que lo produce. El consumo responsable es una actitud. Todos sabemos que la sociedad, las familias, las escuelas, los colegios, los institutos, entre todos tenemos una tarea, es educar a nuestros menores en valores de responsabilidad, generosidad y solidaridad. O sea, no, pues a la hora de diseñar un disfraz o de tener, somos un equipo, una clase con un disfraz que hemos decidido que íbamos a ir todos iguales, o un grupo de amigos, o un barrio. Entonces, esa es a la hora de consumir nuestros productos, pues tenemos una idea. Por eso entendemos que si unimos el esfuerzo entre todos en una misma dirección, podemos crear unos patrones de conducta, sobre todo en la población infantil, generando unas estrategias y teniendo una visión más global a la hora de elegir lo que consumimos y cuándo lo consumimos. Esto les ayudará a los más pequeños y a los mayores de la casa a formarse como personas en una sociedad de consumo, pero a la vez tener un consumo responsable de todos esos materiales que nos llegan por diversos fuentes. Ahora mismo pues tenemos un montón nos llega por la tele, nos llega por los catálogos, nos llega por los escaparates, nos llega por los comentarios de nuestros compañeros de clase, de lo que hemos visto en la web, de millones de fotos, porque antes podías tener pues las ideas de los disfraces de tu barrio, de tu pueblo, pero ahora puedes ver acceso a los disfraces de todo el mundo, ideas de todo el mundo. Y en estas fechas, no solo en carnavales, nosotros nos hemos centrado porque en este mes, pues es un poco, febrero es un mes más carnavalero, pero tanto en Navidades, en cumpleaños, debemos de fomentar estos valores de responsabilidad y coherencia y ponerlos en práctica con nuestro propio ejemplo. Queremos salvar el planeta y ayudarlo.
El consumo responsable del carnaval es algo más que hacer un disfraz. Tenemos una serie de preguntas que vamos a lanzaros esta tarde. ¿Dónde quedaron aquellos carnavales en los que los propios niños, jóvenes o adultos lo que hacían era disfrazarse con cosas que tenían por su casa? Ropa, revolvíamos el armario de la abuela, revolvíamos pues los complementos, las ropas de una boda, algo muy elemental. Tenemos que pararnos a la hora de pensar un disfraz y no decir, bueno, en 5 minutos me voy a la tienda o me voy a la web y me compro un traje de romano porque me ha tocado, sino que hay que organizarse, planificar. Nos gustaba pues reunirnos con nuestro grupo de amigos, planear y decidir de qué nos íbamos a disfrazar, qué teníamos en casa, qué podíamos usar, qué podíamos reutilizar, qué telas había en casa, qué materiales, qué trajes y sobre todo pues trabajar en equipo. Lo mismo, pues si nos mandaban en clase, se había decidido pues un disfraz común o un disfraz para una obra de teatro que iba a hacer el cole o el barrio o nuestro pueblo, o un concurso de disfraces que había en nuestra sala de fiestas de nuestro pueblo. Pues también trabajar con tiempo, trabajar en equipo y sobre todo reutilizar los recursos que se disponían en ese momento. Otra cosa muy importante. ¿Por qué tenemos tantas prisas? ¿Por qué todo hay que hacerlo de forma inmediata? ¿Por qué todo sin esfuerzo? Sin el disfrute de un proceso creativo. ¿Por qué lo más fácil es coger la web y comprar vía online un disfraz que te llega a tu casa al día siguiente? ¿Por qué no bajar a la tienda de tu barrio de disfraces y comprarlo? Porque existe un proceso creativo donde nosotros pues pensamos qué materiales queremos, qué queremos hacer, qué queremos fabricar, con qué lo podemos fabricar. Siempre tomarse un poco de tiempo, dar un paso hacia atrás, mirar qué es lo que queremos, de qué queremos disfrazarnos y qué queremos utilizar. Porque no siempre el disfraz más vistoso, el más caro, es el mejor. El disfraz tiene que tener una parte de creatividad, una parte de flexibilidad, de poder ir cambiando a lo largo del diseño, una fase en la que queremos elegir y decidir porque sale una tormenta de ideas y salen un montón de disfraces muy curiosos y muchas ideas de las que disfrazarnos. Entonces, eso tiene un valor que nos gustaría hablar esta tarde. Todo lo comprado no tiene por qué ser perfecto. Y todos no tenemos por qué ir idénticos, a pesar de que en esa clase haya que ir de romanos o de abejas toda la clase. En la variedad y en las ideas que se le ha ocurrido a cada uno y en cada casa, lo mejor es pues llegar cada uno con su disfraz y darle su toque personal. Pues para finalizar mi actuación, pues os voy a proponer otra cosa. Hay que poner en valor a la hora de estos periodos festivos por qué generamos tantos residuos. ¿Qué pasa con los residuos de estas celebraciones? No solo de carnaval. Aquí nos estamos centrando un poco, nos vamos a centrar en los materiales porque hemos destinado esta charla a un público más familiar, pero ya sabemos que estas celebraciones también tienen un ámbito festivo en el que se genera un montón de plástico y hay muchísimas campañas de muchísimas ciudades donde se está intentando reducir la basura que se genera en estas fechas y celebraciones. Ahora mismo, con las redes tenemos un montón de posibilidades de comercio justo, reciclar, donar, intercambiar disfraces, alquilarlos. A la hora de comprar un producto, pues ver el ciclo de vida. Ha tenido que llegar en estos últimos años la falta de algunas materias primas para que nos haya hecho reflexionar, ver a la hora de crear nuestros productos, nuestras ropas en este caso, pues que tengan una larga duración y que no sean el comprar y tirar. Nos ha hecho reflexionar también que el exceso de residuos que estamos teniendo no es sostenible a largo plazo y que tenemos que evitar que estos recursos que tenemos ahora y que diseñamos se conviertan en desechos, en cantidades industriales. Para una pequeña cifra para cerrar, solo se ha reciclado el 9% del plástico que hemos producido en esta historia. Es una parte muy pequeña de todo lo que hemos producido y no es sostenible. Entonces, voy a dar paso a mi compañera Sara,
que va a hablar un poco pues, de este carnaval basado un poco en el bajo coste. Gracias, Charo. Voy a compartir pantalla también. Aquí. Hola a todos. Ahora no se me ve aquí. Bueno. Hola a todos, todas y todes. Perdonad si no uso lenguaje inclusivo. Como Charo ha introducido, voy a hablar de cómo amoldar nuestros hábitos de consumo para que nuestra forma de celebrar el carnaval sea más económica y sostenible. Tengo que advertiros de que llevo 36 años siendo una tacaña, así que si creéis que algo de lo que digo es excesivo, pues será la práctica. Comencemos. A ver. La siguiente. Sí. Pues para poder disfrutar del carnaval sin perderos de una sola fiesta de disfraces, pero que después tampoco os arrepintáis del dinero que os habéis gastado solo por un par de días de lucimiento, os vamos a proponer algunas alternativas a la compra de disfraces, que además normalmente son bastante caros para la mala calidad que tienen sus materiales, ¿vale? Como para muchas otras cosas en la vida, la antelación es básica. Si queréis un disfraz bueno, bonito y barato, no podéis esperar a última hora para conseguirlo. Y como digo, os vamos a dar algunas alternativas. En primer lugar, pues podéis preguntar a familiares y amigos qué disfraces tienen guardados de otros años por casa y también vosotros ofrecer los que tengáis. Vamos, el trueque de toda la vida. También está la opción de la segunda mano. Ahora que ya hay bastante oferta de tiendas de este tipo, es una buena opción. Y bueno, para los más pacientes, las aplicaciones de compra-venta, que si las usáis habitualmente sabéis a lo que me refiero con ser pacientes, porque uno nunca está preparado para tratar con los usuarios tan variopintos que puedes encontrar en estas aplicaciones de compra-venta de objetos de segunda mano. Otra opción sería alquilar los disfraces. Si en vuestra localidad tenéis la posibilidad de acercaros a una tienda, informaros, ver qué ofrecen, a qué precios, pues seguro que os sorprende la variedad y os podéis disfrazar de algo que quizá ni imaginabais. Y por último, teniendo en cuenta vuestro nivel de habilidad y desenvoltura haciendo manualidades o vuestra capacidad de usar la máquina de coser, os animamos a hacer vuestro propio disfraz, porque además de ahorrar podéis pasar un buen rato fabricándolo. Y bueno, de fabricar vuestro propio disfraz voy a continuar hablando después, pero primero quería ofreceros una idea adicional que involucra algo más de implicación por vuestra parte, pero bueno, sería crear un depósito de disfraces, como una biblioteca de disfraces. Y como soy muy original, lo he llamado disfrazteca. ¿Sabes? Bueno, pues su funcionamiento podría ser el siguiente. Pues las personas dejan allí sus disfraces que ya no van a ponerse y apuntan en una lista algunas características como las que he puesto en la tabla. Por ejemplo, la temática del disfraz, que puede ser pirata, la talla, pues para niños de 8 años, y que incluye el disfraz que has traído. Pues traigo un chaleco de la parte de arriba y unos pantalones y además unos complementos, sombrero, parche y espada. Pues, y cuando alguien quiera sacar ese disfraz, pues apunta también quién es y cuándo lo ha recogido. Por ejemplo, pues soy Ana Pérez Pérez y lo he recogido el 24 de febrero de 2022. Es una idea para el futuro, porque en mi opinión sería una iniciativa que se podría llevar a cabo a través de ayuntamientos, AMPAs de colegios,
asociaciones de vecinos u otras asociaciones o peñas a las que pertenezcamos. Por ejemplo, yo pienso en mi pequeño pueblo de 200 habitantes, en la que los vecinos, la verdad, están bastante implicados en hacer actividades. En condiciones normales anteriores a la pandemia, pues se organizan, aparte de las fiestas patronales, 5 o 6 actividades diferentes, desde competiciones deportivas solidarias, además, a celebraciones tradicionales agrícolas o quedadas de peñas. Pues yo creo que una acción así, que se nos ha ocurrido además preparando esta charla, pues creo que en una localidad comprometida podría funcionar perfectamente. Y bueno, ahora volviendo a la creación de nuestro propio disfraz, pues unas recomendaciones previas para que la diversión no se nos salga de presupuesto ni a nosotros ni al planeta. La primera clave en la temática del disfraz, pues sería la transformación. Convertir una prenda en un complemento que ya tenemos para que tenga otro estilo que deseamos. Por ejemplo, si se te rompe una prenda siendo previsor, la puedes guardar y a partir de ella, pues pensar en cómo podrías reconvertirla para disfrazarte después. No te líes también. Pero no me entendéis mal. Por supuesto que puedes escoger cualquier temática para el disfraz, pero entre hacerte un disfraz de maravillosa mariposa o hacértelo de humilde hormiga, pues hay una diferencia en cuanto a la dificultad. Así que, como he comentado antes, tened en cuenta vuestra propia destreza para que luego podáis acabar luciendo, en lugar de unos desastrosos disfraces de mariposa, pues unos disfraces de elegante oruga. Pensad en esto de lo que pides y lo que te llega. Muy diferente, ¿verdad? Y también, pues hay que ser un poco originales, porque habiendo infinitas posibilidades de disfraz, lanzo la pregunta de ¿por qué un año todas las niñas del mundo se disfrazaron de Elsa? Pues aquí dejo esa reflexión y os animo a no seguir las modas. Además, respecto a la elección de materiales, pues si puedes prescindir de llevar muchos complementos o de aplicarte maquillajes o comprar lentes de contacto de estas raras, de purpurinas, los confetis, de todas estas cosas de usar y tirar, pues mejor para tu bolsillo y para el medio ambiente. Y finalmente, pues una obviedad, que reutilizar algo que ya ha sido usado, pues siempre va a ser mejor que comprar algo nuevo. Y ahora vamos a pasar a la elección de materiales para nuestro disfraz. Vale, suele pasar que en los armarios tenemos más ropa de la que podemos ponernos en cada temporada. A mí me pasa que es la auténtica pesadilla de la organizadora de armarios Maricondo, seguro, pero también, como ha mencionado Charo, antes en las casas había baúles de ropa, ¿no? Y la gente se disfrazaba con ellos, era una mina de oro. Pues ahora tenemos nuestros armarios llenos de ropa. Bueno, y así que, como ya he comentado, pues eso, podemos reutilizar la ropa que tengamos en lugar de comprar ropa nueva o telas nuevas. La podemos usar tal cual es o transformándola con algunos detalles o con algunas decoraciones. Por ejemplo, en textiles podríamos comprar ovillos de lana de colores para darle diferentes utilidades. Entre ellas, pues podemos utilizarla para decorar el disfraz, pero también para crear colgantes, hacer nuestras propias pelucas o hacer otros accesorios. Lo positivo de este material, pues que es natural, es biodegradable con rapidez e incluso si tienes huerto o lo puedes dejar por las plantas porque es compostable, ¿no? Porque es natural.
Además, siguiendo un poco con la misma idea, podemos usar los cordones de nuestras zapatillas, los de las sudaderas que cuelgan y yo creo que no sirven para nada, la verdad, pero bueno. También corbatas, cinturones, todas las cosas. Con algo de imaginación, toda la ropa que tenemos en casa es susceptible de ser usada para el disfraz. Y después de carnaval, volver a utilizarla con la función que fue diseñada. Pues yo, después del carnaval, vuelvo a coger y me vuelvo a colocar los cordones de las zapatillas en la zapatilla y listo, ¿no? Bueno, quería dar también una recomendación a los costureros principiantes, que es que existen materiales que son fáciles de coser porque no se deshilachan, que son fieltros o telas con foam, que es una especie de goma espuma, por si realmente tenéis dificultad a la hora de coser telas normales y tenéis que recurrir a ellos. Pero bueno, siempre será mejor reutilizar algo que tengáis en casa en lugar de comprar. Algo positivo de algunas prendas de ropa que tienen una larga vida, por lo que pueden ser reutilizadas varias veces. La caja de ropa del niño de 8 años, pues se la pasas a tu prima o se la pasas a tu hermana o, ¿ves? Pues van las cajas de ropa recorriendo de casa en casa. La ropa de los niños que normalmente no les da tiempo a desgastarla ni nada. Y por último, pues eso, los textiles pues sí son reciclables, pero les tenemos que depositar en un punto limpio. Pasemos a hablar sobre los plásticos. Pues residuos plásticos tenemos a nuestra disposición en casa y podemos dar una segunda vida a estos plásticos para reutilizarles en nuestro disfraz. Tenemos envases de todo tipo, de yogur, botellas, también tenemos bolsas de basura. Si nos paramos a pensar, tenemos muchísimo plástico en casa. ¿Ventaja del plástico? Pues que después de reutilizarlo sigue siendo reciclable. Advertencias de estas que... Sí podemos caer en la tentación de comprar goma eva, porque es un material vistoso, es fácil de cortar, de pegar, es moldeable. Podríamos reutilizarlo también varias veces, que eso es positivo. Después de carnaval podríamos usarlo para despegarlo del disfraz y hacer otra manualidad con él, o para forrar este pico de la mesa en el que siempre acabas golpeándote también. Pero bueno, en mi opinión, no hay nada que vayas a hacer con goma eva que no puedas hacer con cartón o con cartulina de colores. Y claro, pues, ¿por qué digo esto? Pues la pregunta es, ¿la goma eva es reciclable? Sí, pero tendríamos que depositarla en un punto limpio. Cuando termina la vida útil de la goma eva o de otros productos de plástico o goma que no son envases, según nuestro sistema de selección, deberíamos depositarlos junto a la fracción de resto de residuos. No en el contenedor amarillo, que es solo para envases de plástico o envases de metal, y alguna otra cosa más como el papel de aluminio, las tapas, tapones o los bricks, pero no para muchos otros plásticos. También es habitual usar la purpurina. Yo entiendo que no podemos resistirnos a lo que yo llamo el brilli-brilli, pero la purpurina es lo peor, es un microplástico, que seguro que habéis oído hablar de ellos. Pero os voy a refrescar un poquito la memoria, comentando que tardan muchísimos años en degradarse y lo que es mortal es que entran en la cadena trófica. Esto quiere decir que entran en el organismo de los animales y se acumulan a medida que unos se alimentan de otros. ¿Vale? Y así que piensa que cuando el pez grande se come al pez pequeño, acaba pescado y en tu mesa, pues tú también acabas con los microplásticos en el cuerpo.
Y bueno, también he leído que actualmente existen alternativas biodegradables a las purpurinas de plástico, porque están hechas de plantas, pero bueno, si lo piensas, a veces, ¿qué necesidad tenemos de usar la purpurina? Pues un poco ninguna. Otro tipo de materiales, variamos al cartoneo, que si no sois de comprar por internet igual que yo, pues no tendréis mucha caja de cartón por casa y tendréis nada más que hueveras, rollos de cocina, rollos de papel higiénico, pero bueno, siempre podemos acercarnos a un contenedor azul a encontrar nuestra materia prima, porque es tristemente habitual que la gente deje el cartón depositado fuera del contenedor. Ellos sabrán por qué lo hacen, pero bueno, pues te molestas un ratito en aplastar un poquito la cajita y ya entra, sin problema, hombre. Pero bueno, ventaja del cartón, que después de reutilizarlo, pues sigue siendo reciclable. Después también podemos utilizar el papel de periódico para hacer toda clase de complementos, antifaces, cascos, pero aquí tendríamos el problema de que para hacer todas estas cosas tan chulas hay que mezclarlo con cola blanca para que se endurezca. Y a la pregunta de ¿el papel de periódico con pegamento es reciclable? Pues ya la respuesta sería que no. Porque para un correcto reciclaje del papel y del cartón, este tiene que estar más o menos limpio. Y, por ejemplo, la grasa o los restos de comida que quedan en el papel de cocina o en las cajas de pizza, pues acaban contaminando el proceso de reciclaje y entonces no estaría correcto echarlos en el contenedor azul, irían a la fracción de resto. Y bueno, como hemos mencionado antes, pues una alternativa a la goma eva es la cartulina, que también podríamos reutilizar para hacer alguna manualidad después de carnaval y podemos utilizarla. Pero a diferencia de la goma eva, pues la cartulina es reciclable fácilmente en el contenedor azul, no tendríamos que ir al punto limpio. Y ahora pues pasamos a la elección de los complementos, porque son el toque de los disfraces, ¿no? Como el toque definitivo. Pues he comentado anteriormente, ¿no? Acabo de comentarlo, que el papel de periódico se suele utilizar para hacer complementos que te pueden salir muy chulos, con algo de habilidad y paciencia, pues animaros a fabricar vuestros propios complementos. Si también sois mucho de compraros gafas o sombreros, pues ya los tenéis. Entonces podríais transformar este tipo de cosas que tenéis, estos complementos, en función pues, de la temática de vuestro disfraz. Un ejemplo, pues un sombrero de estos tipos Panamá, forrado con tela negra o con cartulina negra, pues podría llegar a convertirse en una chistera de mago. Y una pregunta, a ver, ¿qué tienen en común una varita de mago, un báculo de rey o un bastón de peregrino? Que son un palo. Dejaros sorprender un poco por las ideas que os pueden surgir con los elementos naturales que tengáis alrededor. No sé, ideas, que fluyan las ideas. Respecto al maquillaje, que es algo que nos aplicamos en el cuerpo y que mínimo que tenga este simbolito que es la conformidad europea. Y es un poquito para asegurarnos de que sea de calidad y que no nos dañe la piel, por lo menos. Cuidado de no confundir este simbolito con el de las exportaciones de China, en el que las letras están más juntas, porque no es lo mismo. ¿Vale? Ahí no tendríamos la certeza de que no va a dañarnos la piel, porque los estándares de calidad pues, no serán los mismos. Y bueno, ya que nos ponemos, pues también podemos tener la sensibilidad
de comprar este tipo de productos, pues no testados en animales, pero bueno. Y como... a ver. Ahora no me pasa la página. Venga, ¿qué le pasa? Ahora, perdón, que no me pasaba a lo siguiente. Y como también he comentado con las purpurinas, pues, ¿qué necesidad hay de llevar unas lentillas de colores que son algo de usar y tirar y además pues van a estar ahí molestándonos todo el día en el ojo? Si no estamos acostumbrados a llevar lentillas, ¿para qué queremos llevar lentillas, aunque sean súper guays, en carnaval? ¿Vais a estar luego todo el rato así? Os lo digo yo, que a veces me pongo lentillas, pues luego estoy así todo el rato. ¡Ay, que se me ha metido algo en el ojo! ¡Ay, que llevo la lentilla! ¡Ay, que no veo nada! Pues, ¿qué necesidad? Hombre, no te las pongas. Y por último, mencionar algunas herramientas que son muy útiles en la confección de nuestro disfraz. Pues una máquina de coser, hilos, cremalleras, tijeras, plancha, este tipo de cosas que algunas sí que las tenemos en casa, pero igual la máquina de coser ya no es un aparato que pueda verse en todas las casas. Antes yo creo que sí que era más habitual. Pero bueno, yo creo que siempre tendremos un costurero con aguja e hilo y nos podemos poner al lío, claro, siempre con antelación y con paciencia. Algo que se ha comprado mucho en una determinada gran superficie ha sido la pistola termofusible, que junto a la silicona, la verdad que funciona muy bien para pegar cualquier tipo de materiales de manera rápida. Por ejemplo, los plásticos entre ellos, que serían difíciles de pegar de otra manera y, como digo, se van a pegar instantáneamente. Pues, la pistola de silicona sería algo que podría ser útil para fabricar nuestros disfraces. Respecto a los pegamentos, pues la cola blanca sería también útil junto al papel de periódico, como hemos mencionado, para crear estos complementos, pero además yo creo que es capaz de pegar cualquier material o cualquier combinación de materiales, aunque tenemos que tener en cuenta que tiene un periodo de secado un poquito más largo que la pistola termofusible, que es instantánea, o que otros tipos de pegamentos que son rápidos de contacto, pero tenemos que fijarnos en cuáles son las indicaciones de cada pegamento, porque, por ejemplo, con el pegamento de contacto no podríamos pegar plástico del tipo PET, que es el plástico más habitual que tenemos en casa, el de las botellas, y si miráis debajo de las botellas siempre pone un numerito de qué tipo de plástico es. Pues eso os puede ayudar para saber qué tipo de pegamentos usar. Otra cosa que nos puede venir bien es la cinta, los diferentes tipos de cintas adhesivas, por ejemplo la de papel, la cinta de pintor, pues además de servirnos para unir materiales, pues una ventaja que tiene es que podemos pintar sobre ella. Eso nos viene bien y podemos tenerlo en cuenta. Otras cintas adhesivas, pues las plásticas, pues depende, pues también para pegar plásticos entre ellos, pues también nos vienen bien. Todos estos aparatos y los envases de pegamentos, pues habría que depositarlos en puntos limpios porque no son reciclables, habría que llevarles a depositarles al punto limpio. Y, por ejemplo, las cintas adhesivas y las de papel, las de plástico, bridas y cosas así, esas no son reciclables. Es una pena, pero tendrían que ir a la fracción de resto, tendrían que ir a la papelera. Entonces, pues, en general, en toda la elección de los materiales que vayáis a usar en vuestro disfraz, tened en cuenta pues, si son reciclables, si les habéis podido reutilizar para otras cosas, si luego vais a tener facilidad para
depositarles sus correspondientes contenedores. Y nada, bueno, por mi parte, solo me queda daros las gracias por vuestro interés y animaros porque pasarse a ser un consumidor responsable es fácil y es gratificante. Así que os dejo con Vanessa, que os va a guiar por la historia del carnaval en el aula de Palencia. Gracias. Muchas gracias, Sara. Vamos a dar un pequeño paseo por el recorrido del carnaval aulero. Paso a compartir pantalla. Bien, en el carnaval en el aula, de forma tradicional, lo hemos disfrutado desde el programa Días sin Cole, ¿no? A partir de 2019 empezamos a celebrarlo en familia. Por lo tanto, vamos a iniciarnos en el 2009 de una forma muy dinámica. No quiero ser muy pesada, son muchísimas fotos, entonces voy a intentar ser lo más rápida posible y lo más amena. En el 2009 empezamos celebrando el carnaval con la elaboración de, como podéis observar, de disfraces pues con bolsas de plástico, con bolsas de basura que por aquel entonces estaban muy de moda, que se utilizaban mucho en escuelas infantiles, y decidimos que este año, 2009, lo íbamos a dedicar a las mariposas y a los elefantes. Aquí podéis ver a un grupo de niños, fueron nuestros primeros niños auleros en la sede de Palencia en disfrazarse. Algo que hay que tener en cuenta siempre cuando se trabaja con público infantil es que a lo mejor puede que a algún niño o a alguna niña no le apetezca disfrazarse, y puede darse el caso, que no se siente identificado o que no le apetezca. Los materiales, como ya les ha detallado mi compañera Sara, no me voy a entretener, pero sí que quiero mostraros con este repaso fotográfico un poco nuestra evolución, nuestros comienzos y a dónde vamos, ¿no? En el 2010, aquí el grupo de monitores y de guías del aula decidimos celebrarlo desde el circo, ¿no? Es verdad que la temática que hemos ido trabajando a veces ha coincidido con el material y contenido expositivo que tenemos en la zona de exposición, o por algún aniversario que se celebra a nivel nacional o internacional en cuanto a alguna festividad, o el año de las frutas, el año de los bosques. Entonces siempre hemos intentado ir un poco a la par, ¿no? Porque no solo era carnavales, sino a lo mejor también estaba la exposición que guiamos y que puede ser visitada. En cuanto aquí veis que todavía hay presencia de plástico, todavía hay un chaleco de plástico, tiramos mucho de ropa de casa, de telas, entonces, bueno, pues esos objetos, esos complementos que podían darnos un poco de juego a la hora de interpretar un papel o identificarnos con un personaje, ¿no? Aprovechando la entrada del aula, pusimos lo que quiere emular o que quiere recordar a una carpa de circo, ¿no? Entonces, como disponemos de paracaídas para los juegos en el exterior y al aire libre, pues se nos ocurrió montar la ambientación del circo, ¿no? No solo a nivel de disfraz o de música, de decorado, sino también en ambientación, ¿no? Traer a los niños al circo durante esos días de celebración. Aquí los niños en el circo pues decidimos que podían ser presentadores, los niños con sus tijeras, con sus gomets, con su pintura de cara, se pintaron los bigotes los unos a los otros. La interacción en el grupo es muy importante y siempre se les da pie a que ellos intenten y que lo hagan de forma autónoma. En el 2011 celebramos los bosques, ¿no? Y aquí vemos como el equipo de compañeros, pues en mayor o menor medida empezamos a dejarnos llevar por la costura, sobre todo nuestro compañero Luismi, que es muy ducho con la aguja. Entonces empezaron a aparecer ya disfraces manufacturados, elaborados de forma artesanal. Todavía siempre podíamos tirar de esos disfraces elaborados o que nos habían prestado o que teníamos en casa o en nuestro ámbito personal. Entonces siempre aprovechábamos con lo que teníamos en casa o nos podían prestar, ¿no? Aquí con más detalle vemos el personaje del troll del bosque, como el vestido, la casaca, es de tela de yute. Las perneras, que eran unos calcetines, unos polainas, fueron tejidos a mano con lana, como muy bien comentaba antes Sara, un material totalmente sostenible y muy agradable al tacto.
La peluca también fue elaborada con lana y las orejas llevaban una especie como de capa de cartulina. Aprovechando un poco que lleva gafas, pues él usó su montura para recrear una nariz de troll con su verruga. Entonces, siempre que haya una planificación, que haya un tiempo, se pueden hacer con poco, se puede hacer mucho, pero necesitamos, como muy bien ha comentado Charo, durante ese proceso creativo necesitamos el tiempo y un poco la calma y el diseño previo, ¿no? Una planificación. Aquí vemos cómo una niña termina de decorar esas pecheras, esas espalderas de lo que iban a representar ese año en el carnaval, que iban a ser pequeños Robin Hood, ¿no? Aquí aprovechamos que hay veces que los días de carnaval son agradables en las horas centrales y salimos al entorno. En este caso es la acera de nuestra propia sede, aquí en la ciudad de Palencia, y realizamos juegos, dinámicas, a veces con música, y vemos como ya todos ataviados con su gorro de fieltrina, donde colocaron su pluma, donde la recortaron, la pegaron, la encolaron, bueno, pues utilizando esos materiales para llevar a cabo. Aquí vemos todo el grupo de pequeños Robin Hood, que recuerdos nos traen estas imágenes. Ya os digo, la cartulina y el cartón empezó a estar muy presente, la fieltrina también. Siempre que podíamos usar la aguja la hemos usado. Aquí vemos juegos en exterior y aquí, como el grupo de mayores también elaboraban todos a una, con sus habilidades y sus capacidades y con su diseño creativo, porque luego cada uno da su toque personal. A lo mejor unos no lo querían poner verde, otros lo querían poner de otro color. Bueno, pues un poco elaborando sus disfraces. Ya en el 2012, y aprovechando que llegó la exposición Cantaba la rana a la sede palentina, pues arrancamos con la costura, con las máquinas de coser, y todos nos elaboramos los trajes de los anfibios que queríamos representar. Evidentemente hubo que implicar a personas bastante más habilidosas, pero por ejemplo aquí nuestro compañero Luismi se tejió un traje del tritón jaspeado estupendísimo, Charo el de la rana, Gustavo el de la rana verde, aquí Eduardo apañó desde su casa, buscó su americana, su pantalón, se hizo sus perneras, su chaleco para representar el sapo partero. Y en este caso, esta jovencita iba disfrazada de gallipato, ¿vale? Entonces, aquí ya hay una evolución. Desde el 2009 empezamos a retirar y creemos que debe ser así. Y es verdad que es mucho más gratificante porque lo haces tú mismo y son disfraces que duran y les puedes prestar, les puedes volver a utilizar. Bueno, de hecho, las visitas guiadas nos disfrazábamos para acercar el mundo de los anfibios al público. Aquí vemos cómo los antifaces fueron elaborados además con cartones de fruta, que nuestras amigas fruteras siempre nos proveen, ¿no? Los supermercados o las tiendas de fruta. Entonces, a través de témperas, luego unas cintas, cola, cartón, pues cómo los niños, las niñas elaboraban esos ojos saltones de esas ranas, de esos sapos que querían realizar, querían disfrazarse. Más juegos al aire libre. Aquí veis la cola de la gallipata con sus manchas en las costillas, el coro de ranas y el sapo partero. Aprovechando que teníamos el juego de la rana, pues era muy interesante enseñar a los niños cómo era el juego tradicional de la rana, para volver un poco a cómo jugábamos antes, ¿no? Cómo nos disfrazábamos antes, pero también cómo jugábamos antes, ¿no? Los auténticos juegos populares que tantas horas nos han hecho disfrutar a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, ¿no? Aquí les vemos a nivel de suelo, decorando con las manchas de las ranas. Y bueno, juegos de habilidad y de destreza. Siempre nuestros talleres van acompañados de obras de teatro, de representación, proyecciones. Entonces, bueno, aquí vemos como nuestro compañero Eduardo pues, tuvo que utilizar globos. Es verdad que es un recurso que ahora no
no solemos utilizar, pero que sí que nos viene muy bien cuando queremos dar un volumen a un gorro, a un antifaz, a una máscara, porque nos sirve de molde, ¿vale? Entonces están ahí para usarles, no para derrochar y contaminar, pero aquí nuestro compañero Eduardo estuvo muy elegante en estos carnavales, con esos huevos. Bien, aprovechando la exposición, hicimos contenido en los propios paneles informativos con las réplicas de todo tipo de anfibios. El público infantil es muy exigente y es muy curioso, y son muchas las preguntas que pueden llegar a hacerte durante al menos 25 minutos sin parar o más. Entonces, bueno, pues cumpliendo un poco los objetivos de esos días de talleres, una vez disfrazados, pues hicimos unos juegos, almorzamos y damos rienda suelta un poco a la programación que tenemos hecha o diseñada, y luego un poco lo que a ellos también les apetece, ¿no? A día de hoy os invitamos a que os acerquéis a nuestra sede palentina para que disfrutéis de la estupenda exposición Cantaba la rana, que merece mucho la pena verla si todavía no la habéis visto, porque es la que tenemos ahora mismo en la zona de exposición. En el 2013 nos fuimos a la cueva, y en la cueva pues aparecieron opiliones, aparecieron espeleólogos, submarinistas. Entonces, bueno, de nuevo aparecieron materiales como globos, como bolsas de plástico, periódico, cartulina, papel de periódico, cola, témperas, restos de cartulinas. Tenemos un almacenaje, entonces tenemos todos los residuos o todos los materiales que se pueden reutilizar, los tenemos tipificados y ordenados. Entonces, bueno, si necesitamos algún tipo de cartulina, algún trozo o cartón especial acanalado, pues disponemos de ello, así como de nuestra propia disfrateca, como muy bien ha dicho Sara. Vale, aquí vemos los niños trabajando en grupos sobre las mesas, ya una vez disfrazados. Aquí tuvimos la ocasión de nuestro compañero Eduardo que viniese disfrazado, bueno, vestido, no disfrazado, totalmente equipado como un espeleólogo para poder sumergirse en una cueva y acercarnos el oficio y luego la equipación de la que debe disponer una persona que entra en una cueva. Ya en el 2014 volamos hasta la selva, ¿no? Tuvimos un enfoque muy carnavalero, muy tropical, y aquí vemos al grupo que tuvimos de participantes este año, en el que todos elaboraron sus antifaces, disfrutaron de un observatorio para aves. Como ya os comentaba antes, el tema de la ambientación es importante cuando queremos transportar y trasladar a los niños al mundo del juego y del disfraz, haciendo real aquello de lo que estamos hablando, ¿no? Entraron y salieron del observatorio no sé cuántas veces y jugamos a buscar siluetas, a observar. Bueno, de hecho el observatorio estuvo bastantes meses en este taller, creo recordar. Los niños iban disfrazados de tucanes y, bueno, pues con trozos de cajas de galletas hicieron los antifaces con unas bases de cartulina, con cintas, con gomas circulares. Aquí vemos el grupo final de foto. Nos gusta que siempre se lleven una imagen, una fotografía de recuerdo a casa. En el 2015 navegamos hacia el océano y aquí todos los participantes se transformaron en pulpos. En el 2016 llegamos a la granja y aquí, como podéis ver, nuestra compañera Laura usó uno de los disfraces de los que disponíamos aquí en nuestra disfrateca de oveja, y los niños elaboraron unos estupendos gorros de gallos impresionantes, con todo material reciclado, cartulina, papel, servilletas, bueno, había muchísimo periódico y capas y capas, todos con un formato de globo, de bolsa, en el que fueron trabajados durante varios días. El grupo de pequeños, por ejemplo, elaboraron unos cascos que vamos a ver a continuación, de animales de la granja. Entonces, cada mesa elaboraron pues desde burros, ovejas, cerdos, gallos, gallinas, y la verdad que
pasan un tiempo entretenido, están trabajando la concentración, la atención, hay momentos para estar muy atentos, muy concentrados, hay momentos para correr, para jugar, durante nuestras actividades son muy variadas y hay lugar a todo y a todo tipo de expresión. En el Carnaval 2017 nos fuimos a La Colmena y llegaron los insectos polinizadores. Aquí vemos cómo elaboraron sus antifaces, esos juegos y esas dinámicas que nos gusta siempre preparar. El grupo de pequeños, aparte del antifaz, elaboraron una marioneta, o sea, era 2 en 1. Hicimos un teatrillo de marionetas, llevaba un velcro, que el velcro da mucho juego en el mundo del disfraz también, y se podía despegar el antifaz de la marioneta. En el 2018 nos convertimos en pequeñas cavernícolas y elaboramos un fuego. El fuego, qué importante el fuego, ¿no? Utilizamos disfraces que también disponíamos en préstamo y cada niño, cada niña en este año elaboraron su propia antorcha, su propio fuego, como vemos aquí. También elaboraron colgantes y accesorios de ecojoyería. Generalmente estos talleres duran 2 o 3 días. Nos da juego a que trabajar con pasta de modelar o arcillas se puedan secar y los puedan pintar al día siguiente. Como veis, metieron el cordón de la lana a través de estos accesorios, de estos complementos, y jugaron a hacer sus propias improntas, sus propias huellas en la cueva. Elaboraron lo que llamamos la lumbre de la amistad, dentro y fuera, ¿vale? Siempre con un simbolismo de grupo colectivo, de unión. Aquí vemos cómo el disfrute de disfrazarse también está en el mancharse, no solo a nivel de maquillaje corporal, sino en estas dinámicas y en estos juegos en los que ellos mismos buscan cómo divertirse, cómo practicar el juego, donde se manchan las manos y juegan a ser cavernícolas, se meten dentro de la cueva y dejan sus huellas, sus improntas. Y volando, nos fuimos a África. Y en el 2019 celebramos el Carnaval africano. Y esto es lo que ocurre cuando abrimos de nuevo la disfrateca, ¿no? Que hay muchos niños o niñas participantes que deciden que en África pueden ponerse cintas en la cabeza, chalecos, coger sus prismáticos para ir de safari, ataviarse con faldas como si perteneciesen a una tribu africana, o esos collares tan emblemáticos. Este grupo eligieron unos antifaces de animales típicos de la sabana. Aquí vemos cómo el carnaval que celebramos en la India, tenemos un antifaz hecho con cartón y con algunos complementos que hemos ido pintando a mano o que hemos pegado, como es el antifaz de la máscara de la vaca sagrada, o cómo elaboraron el grupo de mayores elaboró un cesto de serpientes encantadas. El año de la India fue el año 2020. Cuando el disfraz es tan solo una cuestión de actitud, fijaros, este año lo único que nos pusimos fue el punto, ahora no recuerdo el nombre, pero el punto entre los ojos, y todo fue ambientación. Nos ayudaron a decorar el aula. En la India viajamos en tren. El juego simbólico tan presente en estas edades tempranas del grupo de pequeños, y todos estos antifaces y estas máscaras estuvieron presentes durante estos días. Hubo quien hizo elefantes y hubo quien hizo vacas. Elefante asiático. Y en el 2021 celebramos el Año Internacional de las Frutas y de las Verduras. Entonces estuvimos en el huerto, visitamos el huerto y elaboraron diferentes tipos de antifaces, o bien con gomas o bien con un palito. ¿Vale?
Aquí comienza un poco un pequeño repaso en familia, donde todas las familias cada familia elabora sus complementos, sus antifaces o sus máscaras. Un tiempo en familia muy agradecido en el que están trabajando codo con codo personas de todas las edades. Se crea un clima de trabajo y de enriquecimiento tal que se pasan las 2 horas y media o las 3 horas y no nos hemos dado cuenta. El objetivo es un tiempo en familia elaborando un disfraz. Aquí vemos cómo utilizan patrones, materiales para cortar, decoraciones, siempre nos sorprenden. El año 2020 que le dedicamos a la India, pues también eligieron hacer máscaras de elefante asiático o de otros dioses. Aquí vemos cómo trabajan codo con codo, madres con hijos, hermanas. Y bueno, ya con esto vamos a ir terminando. El uso del maquillaje corporal. Aquí vemos unas pinturas que os ha comentado antes Sara. Nuestro escaparate que siempre da pistas de lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando. Y este año vamos a celebrar el carnaval en el bosque. Bien. Esperamos que os haya gustado este recorrido. Y voy a dar paso a mi compañera Charo, que va a despedir la charla. Muchísimas gracias por vuestra atención. Como se ha añadido alguna persona a última hora, si hay alguna pregunta o alguna duda o alguna aclaración o alguna sugerencia sobre algún material de los que usamos, dónde los compramos o dónde lo hemos hecho, pues pueden preguntarlo. He visto que hay algún comentario en el chat también. Que sepáis que como la charla está grabada, si alguien se ha perdido el principio de la charla, pues puede consultarlo a partir de unos días. Estará disponible en la página web del portal web de Fundación Caja de Burgos y también colgado en YouTube. Sino también recordaros, si no hay ninguna pregunta ahora, recordaros que nuestra próxima charla online será el 31 de marzo con motivo del Día Mundial Forestal. La van a realizar nuestros compañeros del aula de Burgos y va a tener como tema la importancia de las zonas verdes en las ciudades. Y bueno, yo creo que hablo en nombre de todos mis compañeros del aula, pues que opinamos lo mismo, que el mejor disfraz es aquel que sin tener nada especial, pues puede servir para todo y puede ser de todo lo que tú te pongas. Y también queremos haceros reflexionar porque no se habla en nuestra charla de consumo responsable, no se habla de evitar consumir, sino de hacerlo de un modo sensato. A la hora de comprar algo, pensar si tenemos esa necesidad de esa compra o no la tenemos. Pues bueno, como hemos dicho, como no hay ninguna pregunta, pues os aplazamos al día 31 de marzo en el mismo horario. Así que os dejamos y hasta la próxima.